El 20 de octubre de 2011, durante la guerra civil en Libia, Muammar Gaddafi, líder del país, sufrió un ataque aéreo por parte de la OTAN mientras viajaba en su convoy. Intentando escapar de los rebeldes respaldados por la OTAN, Gaddafi se vio obligado a ocultarse en un lugar donde fluían aguas residuales. Finalmente fue sacado a la fuerza, golpeado y sometido a tratos crueles, antes de ser asesinado. Después de gobernar Libia durante 42 años, Gaddafi encontró su fin a manos de aquellos que se habían levantado contra su régimen. Las imágenes y videos de su muerte mostraron el sombrío final de uno de los dictadores más infames de los siglos XX y XXI. En el vídeo de hoy analizaremos el ascenso de Gaddafi, su gobierno y su caída. Pero antes de empezar te invito a que nos dejes tu me gusta y te suscribas activando las notificaciones para que no te pierdas ninguna de nuestras escalofriantes historias. Ahora sí, comencemos. Muammar Gaddafi nació en 1942, cerca de la ciudad de Libia de Sort, en una familia nómada beduina. Desde joven experimentó las secuelas del colonialismo europeo, en una Libia bajo el dominio de Italia fascista, donde su abuelo fue asesinado durante la invasión italiana de 1911. La independencia de Libia llegó en 1951. Aunque el rey Idris gobernaba este país, Idris se benefició de las inversiones occidentales en petróleo, mientras la mayoría de los libios vivían en la pobreza, con altas tasas de mortalidad infantil y analfabetismo. Gaddafi, a pesar de su humilde origen, valoraba la educación y se inspiraba en líderes árabes como Gamal Abdel Nasser. Gaddafi, un ferviente defensor del nacionalismo árabe, el socialismo y la resistencia al colonialismo occidental, se uniría al ejército como oficial con la visión de formar un cuerpo revolucionario capaz de tomar el poder. En 1969 lideró el golpe junto con el Comité Central del Movimiento de Oficiales Libres, mientras el rey Idris estaba fuera del país. La toma de aeropuertos, edificios gubernamentales y militares resultó en un cambio de régimen sin derramamiento de sangre. En su primera emisión de radio como líder, Gaddafi prometió libertad, fraternidad e igualdad para el pueblo libio. Sus primeras acciones incluyeron la retirada de las bases militares británicas y estadounidenses del país. Gaddafi promovió un día de venganza contra libios, italianos y judíos, como respuesta a los crímenes coloniales italianos y la percepción de Israel como proyecto colonial. Al reinstaurar leyes islámicas, nacionalizó el 51% de las compañías petroleras en 1973, aumentando la preocupación occidental. Utilizó fondos petroleros para reformas sociales, educación gratuita y además obligatoria para los niños, enseñanza superior gratuita y programas educativos para adultos. Durante su mandato, Gaddafi redujo drásticamente el analfabetismo y mejoró la vivienda, infraestructura y servicios médicos en Libia. Para 1979, la calidad de vida había mejorado considerablemente. Propuso su tercera teoría internacional de su libro verde, rechazando el neocolonialismo y el consumismo, abogando por una coalición islámica contra la intervención extranjera. Desvió fondos de petróleo para apoyar grupos terroristas, incluyendo Septiembre Negro, responsables del ataque en Múnich. Los líderes de grupos terroristas eran celebrados como héroes en Libia, respaldados por Gaddafi. Este último mostró un apoyo único hacia Nelson Mandela y el Congreso Nacional Africano, buscando eliminar el apartheid y la influencia occidental en Sudáfrica. Como defensor de la unidad árabe y africana contra la intervención extranjera, respaldó movimientos antioccidentales como el IRA, el CNA y Septiembre Negro. Estas alianzas provocaron tensiones internacionales para Libia. En 1977, la cúpula gobernante libia desaprobó el apoyo de Gaddafi a grupos radicales, prefiriendo invertir en el desarrollo interno. Gaddafi disolvió el Congreso gobernante y propuso una democracia directa para Libia. Bajo el liderazgo de Gaddafi, se estableció un régimen autoritario que restringía las libertades civiles en Libia, controlaba la población con una fuerza policial secreta y perseguía y asesinaba a opositores, incluso en el extranjero.
el asesinato de la política británica Yvonne Fletcher durante una protesta contra Gaddafi en la embajada libia en Londres ejemplifica esta represión. Los agentes de Gaddafi dispararon desde la embajada, hiriendo mortalmente a Fletcher y otros manifestantes. Como resultado, Gran Bretaña rompió relaciones diplomáticas con Libia, manteniendo esa postura durante años. Durante la década de 1980, la caída del precio mundial del petróleo afectó a Libia, que redujo proyectos de infraestructuras y aumentó el gasto militar. En 1981, la Fuerza Aérea Libia intentó atacar buques estadounidenses durante maniobras en el Golfo de Sirte, lo que llevó a una derrota y deterioró las relaciones bilaterales. En 1986, Gaddafi intentó reclamar aguas internacionales en el Golfo de Sidra, provocando ataques estadounidenses a instalaciones militares libias. Estos ataques causaron la muerte de alrededor de 30 civiles libios y aumentaron las tensiones entre ambos países. Gaddafi no solo implicó a Libia en compromisos militares, sino también en ataques terroristas. En abril de 1986, en represalia por una derrota militar, los servicios de inteligencia de Gaddafi organizaron un atentado en el Club Label de Berlín Occidental, frecuentado por soldados estadounidenses, causando 3 muertes y 229 heridos. Pero el ataque más infame fue el de Lockerbie. El 21 de diciembre de 1988, los servicios de inteligencia libios intentaron golpear a Estados Unidos. Una maleta con explosivos libios fue detonada en un avión sobre Lockerbie, Escocia, matando así a los 259 pasajeros y 11 personas en tierra. En los años 90, Gaddafi consolidó su poder y comenzó la producción de armas de destrucción masiva, especialmente gases mostaza. Sobrevivió a varios intentos de golpe de Estado y asesinatos, fortaleciendo aún más su régimen. En lugar de centrarse en los lazos con el mundo árabe, buscó estrechar relaciones con los países africanos, siendo uno de los fundadores de la Unión Africana. Tras el 11 de septiembre de 2001, llamó a la unidad contra el extremismo islámico y colaboró en la lucha contra el terrorismo, lo que llevó a la normalización de relaciones con Occidente y el levantamiento de sanciones. Gaddafi buscó destruir sus arsenales de armas para mejorar su imagen internacional y normalizó relaciones con antiguos enemigos como Italia. Intentó reformar la economía y permitió más libertad en los medios de comunicación. Su hijo también impulsó reformas constitucionales. Sin embargo, la primavera árabe causó agitación en la región a finales de la década del 2000. Los libios, descontentos por el desempleo y la corrupción, observaron cómo otros países árabes derrocaban a sus dictadores. Gaddafi dependía del apoyo de milicias tribales y mantenía un ejército pequeño y mal equipado para evitar golpes de Estado. A principios de 2011, las protestas en Libia se intensificaron tras la detención del abogado de derechos humanos, Fatih Terbil. A pesar de la creencia errónea de Gaddafi de que Al-Qaeda estaba detrás de las protestas, ordenó una brutal represión contra los manifestantes. La violencia aumentó con la formación de milicias antigubernamentales armadas, desencadenando un ciclo de violencia generalizada. Ambos bandos recurrieron a la tortura y ejecuciones sumarias, con miles de manifestantes encarcelados y sometidos a abusos. Ante la posible victoria de Gaddafi sobre los rebeldes, se consideró una intervención militar extranjera liderada por países como Gran Bretaña, Francia y Estados Unidos. Después de establecer una zona de exclusión aérea sobre Libia, la OTAN llevó a cabo ataques aéreos contra las fuerzas de Gaddafi. Occidente suministró armas a los rebeldes a través de Qatar. Los rebeldes capturaron Trípoli y otras áreas clave. En un intento de escapar, Gaddafi y sus seguidores fueron atacados por la OTAN mientras huían en un convoy el 20 de octubre de 2011. Gaddafi resultó herido en el enfrentamiento y fue capturado por la milicia Masatra, cuyos miembros documentaron el evento con fotos y videos. Las imágenes y videos del momento de la captura y muerte de Gaddafi son extremadamente gráficas y perturbadoras, por lo que no se muestran en las plataformas como YouTube, pero pueden encontrarse fácilmente en una búsqueda en Google.
Gaddafi fue sometido a abusos, incluida la sodomización con una bayoneta o un cuchillo, antes de morir en circunstancias poco claras. Oficialmente se informó que murió en un fuego cruzado entre los rebeldes y sus seguidores. Su cuerpo fue expuesto en Nasrara antes de ser enterrado en un lugar desconocido. La muerte de Gaddafi fue recibida con celebración por algunos, quienes lo consideraban un defensor impredecible de los terroristas, mientras que otros lamentaron la pérdida de un aliado para los oprimidos. Las acciones de Gaddafi generaron un fuerte resentimiento en Libia, debido a las promesas incumplidas. Pero sin la intervención de una serie de países a los que alineó y enemistó constantemente, su derrocamiento podría no haber sido posible. Las secuelas de la guerra civil en Libia fueron catastróficas, con demasiadas milicias y señores de la guerra compitiendo por el control del país. Gaddafi seguirá siendo uno de los dictadores más controvertidos de los últimos tiempos, que tuvo un final increíblemente espantoso. Si has llegado hasta aquí, no te olvides de dejarnos tu me gusta y suscribirte. Yo me despido. Hasta la próxima.